En el anterior vídeo del canal, en el que hacíamos un proyecto completo de Data Science sobre una aplicación para una startup, comenté en un par de ocasiones que parte de ese código lo había generado con ChatGPT. Eso es un tema del que también había hablado en un vídeo llamado Alerta Profesional, la IA podría robarte tu empleo como Data Scientist, cuyo mensaje principal es que realmente la IA es una herramienta excepcional de productividad. Y que no solo no nos va a quitar nuestro trabajo, sino que al que sepa utilizarla bien, le va a dar un salto de eficiencia tremendo. Y por tanto, un potencial de crecimiento también enorme, ya que nos permite delegar, entre comillas, las tareas más rutinarias, como puede ser propiamente escribir el código, y nos permite centrar nuestro tiempo en las de mayor valor añadido, como es el generar resultados de negocio. Por si no has visto estos dos vídeos que te estoy comentando, te los voy a dejar como tarjetas al finalizar este vídeo, porque son realmente interesantes. Pero lo que quiero ir en este vídeo es que muchos me habéis preguntado cómo usé exactamente ChatGPT para hacer ese proyecto. Pues eso es justo lo que vamos a ver en este vídeo. Te voy a explicar los top 7 casos de uso en los que yo utilizo ChatGPT para tareas de Data Science. Ah, y te recomiendo especialmente no perderte el último caso de uso, porque desde mi punto de vista es realmente espectacular y creo que te va a gustar. Pues venga, sin más introducción, vamos a ello. Top 7. Explicación de algoritmos de Machine Learning. Hay veces en las que tienes que explicar un algoritmo de Machine Learning a usuarios no técnicos, por ejemplo a jefes, a clientes o mismamente estos vídeos para YouTube, y eso puede ser en la práctica más difícil que explicárselo a usuarios que sí que conozcan la parte técnica. Bueno, pues para eso podemos utilizar ChatGPT con prompts del estilo explica lo que sea para niños de 12 años, y muchas veces nos va a generar descripciones, metáforas o comparaciones que van a ser realmente útiles para que se entienda ese concepto. Por ejemplo, en el vídeo de la startup utilizábamos, por ejemplo, el concepto del producto punto. Pues yo podría venir a ChatGPT y ponerle algo como explica la intuición del producto punto y cómo se calcula para niños de 12 años, y ya ves que nos está diciendo, pues el producto punto es una operación matemática, que bla bla bla, imagínate que tenemos esto, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por esto, nos pone un ejemplo y nos dice finalmente que podríamos utilizar ejemplos visuales como flechas en un plano, así que vamos a decirle algo que a lo mejor nos pudiera resultar conocido a todos, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, el tema del fútbol. ¿Podrías ponerme un ejemplo con el fútbol? Intro, ¿vale? Y aquí me lo está diciendo todo. Pues imagínate que estás jugando al fútbol, quieres calcular el producto punto entre dos vectores que representan la dirección en la que pateas el balón y la dirección en la que el balón se mueve detrás del golpe. Si el vector de tu dirección es tal, 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 y nos vuelve a enlazar ya con el ejemplo anterior, ¿no? Poniéndonos los vectores, cómo se multiplican, y al final nos dice, pues que si el producto punto es grande, eso significa que la patada iba en la misma dirección que el movimiento del balón, mientras que si es más pequeño, bueno, pues ya lo que sea. Top 6. Documentación de proyectos. ChatGPT es muy útil para automatizar tareas tediosas, como por ejemplo hacer la documentación de funciones. Tú primero creas la función y luego se la pasas tal cual y le dices que te la documente. Pero además con la versión Plus puedes generar también documentación gráfica. En el caso de la startup lo utilicé, por ejemplo, para generar el gráfico del flujo del funcionamiento de la app, simplemente pasándole el código de la misma. Para este caso ya necesitamos la versión Plus, ya que tenemos que acceder a los plugins, y yo concretamente para este ejercicio pues seleccioné este plugin que se llama Diagrams Show Me. Y básicamente aquí lo que hice fue poner un prompt que dijera, tengo una aplicación de Streamlit con 3 scripts, te voy a pasar los 3 y quiero que entiendas la lógica y que generes un diagrama que explique funcionalmente lo que hace la app. Y luego debajo pues le fui poniendo el nombre de cada script y el código copiado y pegado de cada script, que esto salía directamente del proyecto de VS Code. Aquí tengo los diferentes scripts, pues simplemente copiar y pegar, y con ello ChatGPT pues ya me generó este diagrama que es el que utilicé en el vídeo del caso. Lo puedes dar aquí a ver diagrama en pantalla completa, y aquí bueno pues tienes el flujo desde que el usuario ingresa los datos, por dónde va pasando, por cada una de las funciones de la aplicación y cómo va funcionando, lo cual es una guía bastante útil de cara a la documentación. Top 5. Generación del código para análisis de datos. El uso más directo de ChatGPT en Data Science es posiblemente la generación del propio código del proyecto, pero lo que te aconsejo aquí es que lo vayas haciendo por tareas. Es decir, no le pidas directamente hazme un proyecto de Machine Learning, porque eso en la mayoría de los casos no va a funcionar. Lo que tienes que ir haciendo es ir dándole instrucciones concretas sobre tareas pequeñas. Por ejemplo, para que te escriba el código para importar los datos, o para construir una función determinada, o para desarrollar una regresión logística, o para lo que sea. Pero siempre tareas concretas. Y aún así tienes que estar pendiente, ya que todavía a día de hoy muchas veces genera código que tiene errores o que no es muy eficiente. Vale, estoy en Jupyter, he importado pandas y tengo en el mismo directorio que el notebook un archivo muy sencillito que se llama Direct Marketing CSV. Vamos a ir a ChatGPT, te fijas que he vuelto a poner la versión gratuita, la 3.5, y vamos a ponerle genera el código pandas para importar un archivo CSV llamado, y ahora le voy a poner exactamente el nombre de mi archivo, copiar, directmarketing.csv, que tiene la coma
como separador de campos. Esta información tenemos que dársela porque el archivo puede venir con diferentes separadores, entonces en este caso vamos a decirle que el separador es la coma. Intro, ¿vale? Ya me pone aquí la importación, que eso ya lo tenía hecho, y vamos a copiar directamente el código, que como ves, bueno, pues es un ejemplo muy sencillito. Vamos a pegarlo, le damos a intro, ponemos df y efectivamente aquí está importado el archivo. Ahora, una vez que ya tenemos cargado un archivo, el pequeño truco que yo utilizo es que yo le hago un info, que esto lo que nos devuelve es el nombre de los campos y su tipología, si son enteros, objetos o lo que sea, y simplemente con esta información y sin necesitar el Code Interpreter, que eso ya nos lo trae la versión Plus, pero este es como un pequeño hack para hacer algo similar con la versión gratuita, con la 3.5. Entonces, como te digo, yo lo que hago es pasarle esta estructura del fichero y ChatGPT con esto ya se hace una idea de cuál es el contenido del fichero. Entonces, por ejemplo, lo que voy a pedirle ahora es que nos genere un modelo predictivo, por ejemplo, utilizando una regresión logística sobre alguna variable que parezca que sea 0,1, que parece ser que esta, por ejemplo, newbie tiene pinta de ser 0,1. Pues vamos a volver a ChatGPT y vamos a ponerle: te paso la estructura de mi dataset, dos puntos. Recuerda que para escribir una nueva línea debajo, pero que no mande todavía la acción a ChatGPT, tienes que tener pulsado mayúsculas y darle a intro. Con eso nos genera una línea debajo. Aquí le pego la estructura, otra vez mayúsculas e intro, y ahora le digo: dame el código de scikit-learn para crear una regresión logística que tenga como variable target, y ahora le pongo el nombre de esta que era exactamente newbie, aquí se lo ponemos, coma, y que use el resto de variables como predictoras, ¿vale? Le damos a intro y aquí ya nos está haciendo todo el código. Primero tenemos que hacer las importaciones de toda la parte de scikit-learn que nosotros no teníamos porque únicamente habíamos importado pandas, entonces ya se las meto. Luego tenemos la carga del dataset, que esto ya lo tenemos, y luego pues incluso nos hace un preprocesamiento de los datos que son variables categóricas para que pueda utilizarlo scikit-learn, nos hace la separación entre el conjunto de predictoras y la variable target, nos hace incluso, aunque no se lo hayamos pedido, pero ya nos lo hace por defecto, el train test split para separar entre los datos de entrenamiento y los de validación, y nos construye el modelo. Hasta finalmente, fíjate, también nos pone una métrica de evaluación, aunque no se la hemos pedido, pero nos evalúa con el accuracy. Bueno, pues todo esto en principio sí que se lo podemos copiar y pegar. Vamos a ver si funciona de primeras. Copiamos, venimos a nuestro código, lo pegamos y ejecutamos. Es verdad que es un código muy sencillito, ¿vale? Y me dice que data no está definido, y esto es porque él lo ha llamado, al dataset lo ha llamado data y nosotros lo habíamos llamado df. Bueno, pues lo más sencillo quizás es que volvamos a la parte de antes, a la importación de los datos, hagamos la importación en data y vamos a volver a ejecutar toda la parte del nuevo código y ya está, nos tira un pequeño warning de convergencia, que esto es habitual en la regresión logística porque lo hemos hecho así muy a lo bruto, pero si te fijas nos está dando la predicción. O sea que vamos, lo que es el código está funcionando. Top 4. Corrección de errores. Dicen que en la vida solamente hay dos cosas seguras, que son la muerte y los impuestos. Pero yo añadiría una tercera, y es que cuando estás haciendo proyectos de data science te van a salir errores por todos lados. Y es normal que gran parte de tu tiempo te lo pases depurando esos errores. Antes para esto teníamos recursos muy útiles como directamente Google o Stack Overflow, pero ahora además podemos añadir ChatGPT a estos recursos. Y muchas veces es la opción más rápida. Directamente copiamos el error, lo pegamos en ChatGPT, copiamos la solución que nos propone y la probamos. Eso sí, como punto negativo, en este caso de uso, lo que puede pasar a veces, según mi experiencia, es que o bien te soluciona el error al primero o segundo intento, o si no ya se mete en una dinámica de ensayo y error, en el cual va a entrar en una especie de bucle de soluciones que no funcionan, y al final te puede hacer perder más tiempo que si te hubieras ido directamente a buscar en Google o en Stack Overflow. Vamos a volver al código del ejemplo anterior y vamos a cambiarle algo. Por ejemplo, aquí en la parte de la evaluación, que lógicamente tiene que contrastar el conjunto de variables predictoras, que ya sabemos que es X, contra la target, que es Y, pues vamos a ponerle aquí que este Y se lo vamos a cambiar por X, ¿no? Como si hubiéramos escrito nosotros este error, no nos habíamos dado cuenta. Vamos a ejecutar, lógicamente nos da un error y sin necesidad de mirar más, simplemente vamos a copiar el código, vamos a ir a ChatGPT y vamos a decirle: este es mi código, dos puntos, y le copio, vamos, le pego el código que acabo de copiar y debajo le pongo: y me está dando este error, dos puntos, y vengo al error, copio todo el error. Ya ves que yo no le estoy dando ninguna pista de que pienso que puede ser ni nada, simplemente se lo vamos a poner todo y a ver si él es capaz de identificar por qué se puede estar produciendo ese error, ¿vale? Y aquí efectivamente nos pone: el error que estás viendo indica que la función accuracy score espera etiquetas binarias 0,1 para la variable objetivo y, pero parece que itest es un conjunto de características xtest, es decir, que le estamos
estamos pasando xtest en lugar de pasarle itest. Él nos devuelve esta corrección para el error, de nuevo sin cambiar nada, se lo voy a copiar y pegar, vamos a volver a la parte de arriba, esa línea tiene que sustituir a esta línea, voy a ejecutar y efectivamente aquí está, de nuevo tenemos la evaluación, por lo tanto ya funciona. Top 3, creación de fake data. Bueno, si das servicios de formación te habrá pasado seguramente que a lo mejor necesitas un dataset concreto para explicar una cosa concreta que quieres explicar, y en los datasets públicos pues no hay ninguno que tenga justo esa estructura que es la que tú necesitas. Y la única solución era que tú mismo crearas esos datos de manera artificial, utilizando librerías como Faker o como SDV, pero ahora también podemos darle ya a ChatGPT las instrucciones sobre el dataset que nos gustaría obtener y nos va a devolver o bien el código por si nosotros queremos hacerle ya algunos ajustes personalizados, o incluso podemos pedirle que nos devuelva ya los archivos generados directamente para su descarga. Y además esto no únicamente es útil en casos de formación, sino que hay veces que vas a empezar un proyecto y a lo mejor el cliente se retrasa en pasarte los datos. Bueno, pues lo que puedes hacer es simular esos datos si ya sabes la estructura que van a tener. Por ejemplo, imagínate que son unos datos de e-commerce que más o menos todos tienen la misma estructura y tú tienes que desarrollar, por ejemplo, un sistema de recomendación, pues puedes utilizar ChatGPT para generar estos datos de manera artificial y así por lo menos poder ir arrancando el proyecto y poder ir avanzando. Bueno, en este caso he vuelto a GPT-4 porque le voy a pedir que me genere ya los datos como un CSV listo para descargar y por lo tanto esta es una funcionalidad para la cual necesitamos tener la versión Plus, la versión de pago. Si yo en lugar de esto le hubiera pedido que me generara el código, que genere esos datos y luego yo ese código me lo llevo a Jupyter o a donde sea y ya los genero yo, pues ni siquiera necesitaría la versión de pago. Pero bueno, en este caso yo como ya la tengo, pues le voy a poner este prompt en el cual lo que le voy a decir es: quiero hacer un sistema de recomendación con Python sobre un e-commerce de ropa, pero todavía no tengo los datos. ¿Puedes tú generar unos datos con fake data que tengan la estructura típica de un e-commerce? Con entre 100 y 500 registros por tabla me vale, y puedes generar todas las tablas que necesites para replicar un diseño realista de base de datos en un e-commerce. No generes código, dame directamente los datos para descargar en formato CSV y ejecutar. Vale, pues ya he devuelto el resultado, ha tardado como unos 3 o 4 minutos porque ya ves que aunque le pedí que no me pusiera el código, pues finalmente sí que me lo ha dado, pero el resultado a priori parece bastante bueno, porque fíjate que primero lo que nos dice es cuál es la estructura de tablas de esta base de datos potencialmente realista de e-commerce, que nos dice que por un lado tiene una tabla de usuarios, una tabla de productos, una tabla de pedidos, una tabla de detalles del pedido y una tabla de reseñas, y nos habla un poco del contenido de cada una de ellas, lo cual pues ya pinta bastante bien. Luego si te fijas para el código, pues efectivamente él ha elegido internamente utilizar Faker, que como te decía pues es una de las librerías más utilizadas para este tema, y si le echamos un ojo así por arriba, pues la verdad es que parece que está bastante bien, porque fíjate incluso la personalización, que como le dije que era un e-commerce de ropa, pues él solo ha creado unas categorías de productos como camisetas, pantalones, vestidos, chaquetas, zapatos, ha creado incluso hasta una tabla de reseñas, o sea que la verdad es que pinta bastante bien. El tema de tener el código al final está bien, porque si vemos que en los archivos que ha generado hay alguna cosa que nosotros ya queremos personalizar, pues directamente trabajamos con el código y fíjate todo el tiempo que nos ahorra de escribir todo este código, y finalmente pues aquí ya tenemos los archivos en formato CSV para descargarlos directamente. Por tanto, si queremos algo más plug and play, simplemente descargamos los archivos y empezamos a desarrollar ya nuestro sistema de recomendación. Top número 2, creación de visualizaciones. Quizás es cosa mía, pero tengo que reconocer que odio hacer gráficos con Python. De hecho, creo que, en mi opinión, es la parte de Data Science que está peor resuelta. Con lo fácil que es hacer gráficos potentes y bonitos en otras herramientas como Excel, Tableau o incluso el propio R, utilizando ggplot, por ejemplo. Sin embargo, hacerlo con Python, si me permites la expresión, es un auténtico pain in the ass. Por eso he puesto este caso de uso en el número 2 del ranking, porque, por un lado, salvo que ya quieras hacer cosas muy complejas, en este caso sí que suele generar un código que funciona a la primera, y por otro lado, como te digo, personalmente me aburría enormemente, incluso me frustraba el tiempo que tenía que dedicar para hacer un gráfico más o menos sencillo utilizando las librerías de Python. Así que personalmente este es uno de los usos más frecuentes que yo le doy a ChatGPT. Para este ejemplo vamos a usar el mismo dataset que ya habíamos usado antes, el del Direct Marketing, y vamos a pedirle, por ejemplo, algo tan sencillo como hacer un gráfico de barras en Matplotlib, pero que sea más visualmente atractivo, forzándole a utilizar, por ejemplo, colores pastel, y que además nos incluya la etiqueta encima de cada una de las barras del gráfico de cuál es el porcentaje que ese valor representa sobre el total de la distribución. Vamos a hacerlo sobre esta variable, que es la variable recency, que parece que tiene bastantes valores diferentes, y como decía, esto, aunque es muy sencillo porque simplemente hacer un gráfico de barras, si lo queremos hacer con Matplotlib nos va a llevar ya unas cuantas líneas de código, más tiempo de lo que sería necesario, en mi opinión, y además, por ejemplo, para algo tan básico como es el ponerle las etiquetas con los porcentajes encima de las barras, pues en Matplotlib hay que hacer una cosa un poquito compleja de hacer un bucle que vaya recorriendo el index y demás. Entonces, bueno, vamos a ver si nos podemos evitar todo eso, simplemente utilizando el truco este de pasarle el dfinfo para que él ya conozca los datos y a partir de ahí pedirle que nos haga este gráfico. Entonces vamos a ChatGPT y vamos a ponerle este prompt que ya tengo preparado. Lo que le digo es, tengo este dataset, 2 puntos, y después le pongo directamente la salida del
df.info. Y luego como instrucciones le digo dame el código para generar un gráfico de barras en Matplotlib sobre la variable recency que utilice tonos pastel y que tenga el dato de las etiquetas en porcentaje encima de cada barra. Le damos a ejecutar, nos genera un código que le vamos a dar a copiar código, vamos a volver al notebook, se lo pegamos, le quitamos toda esta parte porque nosotros los datos ya los tenemos y ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro gráfico que ha funcionado a la primera. Top número 1, creación de la interfaz de una app a partir de un esbozo en papel. Bueno, ya hemos llegado al top de casos de uso de ChatGPT para Data Science y lo he puesto en esta posición porque creo que es un caso de uso bastante sorprendente e incluso que es posible que mucha gente ni siquiera pensara que era posible hacerlo. Y es que se trata de crear el código para la interfaz de una app de manera automática y directamente a partir de un esbozo de la misma en un papel. Es verdad que en este caso también requiere la versión Plus, ya que tenemos que hacer uso del componente multimodal, es decir, de la capacidad de pasar de una imagen a código en este caso. Pero desde mi punto de vista es algo impresionante y la verdad es que funciona realmente bien. Pero mejor vamos a verlo y te lo enseño. Vale, pues en este caso necesitamos de nuevo ChatGPT 4 para utilizar esas capacidades multimodales que comentábamos y lo que vamos a hacer es utilizar este prompt en el cual le digo genera el código en Streamlit para la interfaz de una app que sea como la imagen que adjunto. Tendrá una gran franja superior donde irá una imagen que está en la siguiente ruta y aquí le tengo que meter cuál es la ruta a la imagen que va a ser la cabecera de nuestra app, que si recuerdas era esta imagen que ya había preparado yo por fuera y que simplemente se la metemos en la estructura del directorio del proyecto dentro de la carpeta media y eso es justo la información que le estoy pasando aquí a ChatGPT. Y luego pues ya le describo la app también para ayudarle un poco más, ¿no? Pues a la izquierda va a estar el menú de la configuración que tendrá tres cajas de input, etcétera. Y es la descripción del esbozo que yo le había pasado, que es literalmente este que estás viendo aquí. Esto es lo que le pasé en su momento para que me generara la interfaz de esa app del caso de la startup. Volvemos a ChatGPT y le añadimos esa imagen. Ves aquí que nos está cargando la imagen, ¿vale? Ya la tiene cargada, le damos a ejecutar y aquí ya tenemos todo el código. Ha tardado como un par de minutos. Él nos lo está metiendo aquí todo el código dentro de esta variable, pero eso no lo queremos. Vamos a copiar simplemente lo que es el propio código. Voy a darle a Control C para copiar y nos vamos a ir a Visual Studio Code, donde he creado un nuevo script que se llama prueba.py. Voy a pegar el código en este script y vamos a probar a ejecutarlo tal cual sin ni siquiera haberlo mirado. Entonces lo primero lo salvamos, Control S, y ahora ya vamos a venir al terminal y vamos a poner streamlit run prueba.py. Intro. Y aquí lo tenemos, perfecto, se nos abre en el navegador y ha funcionado a la primera. Nos ha creado el banner superior con la imagen que le habíamos dicho, nos ha creado a la izquierda el menú de configuración con los diferentes textos, los botones e incluso, aunque nosotros no le hemos pasado porque únicamente estamos haciendo una interfaz, no teníamos nada de datos todavía, no le hemos pasado los datos, pero él solo se ha generado los datos para poder darnos el diagrama de barras y la tabla. Ahora, por supuesto, ya lo que tendremos que ir haciendo es ir adaptando el código para que interactúe con la lógica que nosotros hemos definido en el resto del proyecto y que te recuerdo que puedes ver en el vídeo anterior en el canal, incluso te podías descargar todo el código para que lo replicaras por tu cuenta, pero sobre todo lo que quería enseñarte, bueno, pues es esto que a mí me parece alucinante, ¿no? Como a partir de este esbozo que nosotros le hemos pasado y de 7 o 8 líneas en instrucciones de texto, pues nos ha generado un código que ha funcionado a la primera y que nos ha diseñado esta app. Bueno, y antes de acabar el vídeo quiero advertirte de que aunque utilizar ChatGPT para este tipo de cosas puede ser muy tentador, también existen ciertos riesgos que al menos tienes que conocer y luego, bueno, pues tú ya decides. El primero más obvio podría ser la privacidad y la confidencialidad. Yo, por ejemplo, nunca subo a ChatGPT datos de clientes ni cualquier otro elemento que esté protegido por la ley de protección de datos. El segundo podría ser la propiedad intelectual, y es que si tu código es muy avanzado o valioso, mi consejo es que nunca lo metas completo. Si puedes ir apoyándote, pues en pequeñas partes o partes que sean inconexas. Y el tercero, que quizás no es tan claro o directo como los anteriores, pero que te lo dejo ahí también para que reflexiones, y es que si estás desarrollando una empresa o un producto de datos que pretendes vender en el futuro, que sepas que las empresas compradoras tienen software que analiza el código y comprueba que sea código original, es decir, que no sea código copiado de internet o de GitHub, ya que eso podría suponerles a ellos problemas legales y eso puede hacer que te baje mucho la valoración de tu empresa o incluso que no puedas venderla. ¿Cómo va a funcionar a ese respecto el código que está generado por IA? Bueno, pues todavía no lo sabemos, pero yo por lo menos sería un factor que tendría en cuenta. Vale, pues como has visto durante este vídeo, el utilizar la IA a nuestro favor nos abre un nuevo mundo de posibilidades, especialmente si lo utilizamos como palanca de productividad, ya que nos va a permitir hacer mucho más en menos tiempo, pero también y sobre todo va a hacer que tu valor profesional no va a estar tanto en la parte más técnica de programación, sino que cada vez más se va a trasladar hacia la parte de que sepas utilizar Data Science para resolver problemas y para generar resultados de negocio. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado de valor y nos vemos en el próximo en Data Science for Business.